Sexta parte comentario: los lobos y los perros alistándose para luchar. Periódico El Mundo. El marido de Díaz, en el expediente clave de las facturas falsas de UGT, cobró de las ayudas desviadas por UGT con facturas falsas. Manuel M. Becerro, Silvia Moreno, Sevilla. Actualizado 2 de mayo de 2014. Sigo con el comentario. En la parte quinta comentario de la fábula Los lobos y los perros alistándose para luchar, dije lo siguiente, entre otras cosas referidas al caso de los ERES y caso fraude en los cursos de formación para desempleados. Todo lo que comento siempre presuntamente. Casualidad. Manuel Chávez, digamos que empezó en política, aunque comenzó antes, siendo elegido secretario de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales, en el 30 Congreso UGT de 1984 a 1986, hasta que fue nombrado ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de 1986 a 1989, y José Antonio Griñán fue secretario técnico del Ministerio de Trabajo, 1987, ministro de Trabajo de España en diferentes legislaturas y con diferentes nombres, pero ministro de Trabajo y de Sanidad, consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, de 1990 a 1991, y en el año 1995. En esta época ostentó la presidencia del Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales durante la presidencia española de la Unión Europea y otros cargos para terminar como consejero de Economía y Hacienda, 2004, 2008, 2009, consejero de Economía y Hacienda y presidente de la Junta de Andalucía. El señor Chávez en el año 2009 fue nombrado vicepresidente y ministro de Política Territorial, de 2009-2011, siendo presidente del gobierno Zapatero, pues dimitió 2009, por el caso de los ERES, de la presidencia de Junta de Andalucía. No sería que lo quería proteger y que tuviera un aforamiento para evitar que fuera llamado a declarar en Andalucía ante la jueza, puesto que según la Guardia Civil ha acreditado que Chávez sabía lo del fraude desde 2004, vamos, presuntamente encubierto por el PSOE, y que ustedes lo siguen teniendo en el Congreso de los Diputados, después del señor Sánchez y el señor Liena, que dicen el PP es un partido insolidario. Cara de sorpresa y consternación con cejas, cara de gato aterrorizado, cara de enfado con cuernos. Presuntamente no sería mal uso de las instituciones públicas, si esto que digo fuese así. Las instituciones públicas que por cierto mantenemos todos los españoles con nuestros impuestos, más muestras del PSOE de insolidaridad, soberbia, prepotencia y falta de respeto, de tocar los derechos de los trabajadores y votantes, más propio de una dictadura. Más abajo lo específico. Periódico Libertad Digital. Abuso de autoridad del PSOE andaluz, elimina sin más los votos del PP. Esto nos demuestra que durante estos 30 y tantos años que llevan gobernando en Andalucía, cada vez que ha habido unas elecciones nos han manipulado nuestros votos, para ganar el PSOE, una dictadura encubierta. Eso en fondo es tocar la Carta de Derechos Humanos. En el artículo 19 señala, libertad de pensamiento y de expresión. Sección 2, sufragio, franquicia electoral. Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. Artículo 21.3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Como verán, no hace falta irse a Venezuela. El señor Felipe González, ¿qué dice a esto? Quizá haya escuchado mi comentario y quizá se haya sentido aludido o enterado, quizá, pues el señor expresidente del gobierno de España, Felipe González, ha dicho lo siguiente. 28 de abril 2015, Europa Press. Felipe González dice que nunca habría aceptado la marcha de Chávez y Griñán como condición para el diálogo en Andalucía. Primero, mi suposición, presuntamente, creo que si Felipe González tuvo de ministros de Trabajo Chávez, de 1986 a 1989, y después presidente de la Junta de Andalucía, de 1990 a 2009, y Griñán ministro de Trabajo con diferentes nombres y consejero y viceconsejero de Sanidad y Consumo, Trabajo, hasta 1996, que o casualidad Felipe González pierde las elecciones. Felipe González, presidente de turno de la Unión Europea, y José Antonio Griñán, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Unión Europea, 1995, y actualmente Europa nos ha quitado las ayudas al empleo. Caso ERES. Magdalena Álvarez, de 1994 a 1996. En estos años Felipe González era presidente de Gobierno de España y mientras, presidente de la Junta de Andalucía, Chávez, aunque continuaría en este cargo hasta 2004 como consejera de Economía y Hacienda y desde 2004-2008 este mismo cargo lo tuvo Griñán y de presidente de la Junta de Andalucía desde 2009, todos ellos imputados en caso ERES.
Pienso que tanto Chávez como Griñán actuaban de escudo ante Felipe González y que lo quiere esconder diciendo como condición de diálogo la marcha de Griñán y Chávez. Segundo, pero además pienso que puede ser que haya escuchado mi comentario en la parte más muestras del PSOE de insolidaridad, soberbia, prepotencia y falta de respeto, de tocar los derechos de los trabajadores y votantes, más propio de una dictadura. Periódico Libertad Digital. Abuso de autoridad del PSOE andaluz. Elimina sin más los votos del PP. Esto nos podría demostrar que durante estos 30 y tantos años que llevan gobernando en Andalucía, cada vez que ha habido unas elecciones nos han manipulado nuestros votos, para ganar el PSOE, una dictadura encubierta. Puede y solo puede que lleve razón, y que por ello se ha molestado en cierta manera. Todo presuntamente. Periódico elmundo.es. Según el TSJ, maniobra para que los exaforados no recaigan en Alaya. 29 de abril de 2015. Acelera el relevo de la juez tras las dimisiones anunciadas de Chávez y Griñán. Los macrocausas se repartirán entre 3 jueces, un cuarto se ocupará del día a día, manejando a la justicia cara llorando a mares. Cara de gato llorando. En el fondo una especie de abuso de poder, presuntamente, paralelismo entre la gestión de empleo de Felipe González, presidente de España, de 1982 a 1996, y Manuel Chávez, presidente de Junta de Andalucía, de 1990 a 2009, Felipe González, hemeroteca ABC Felipe González, de 1982 a 1996. Con el llegado de los socialistas al poder, en 1982, González realiza una serie de reformas económicas y laborales que mejoraron las cifras del Estado durante gran parte de las 2 primeras legislaturas. Sin embargo, la recesión económica producida sobre todo entre 1993 y 1995 afectó considerablemente a la estabilidad del país. Hasta un año antes de que González adelantara las elecciones, se producirá en España un hundimiento importante en las cifras del paro, en las que, en tan solo 3 años, se destruyen más de 1 millón de puestos de trabajo, convirtiéndose en una de las peores crisis de la historia reciente tras 13 años de gobierno. Eran objetivamente malas. 3,5 millones de parados, 20,04% de la población activa, 5,5% de déficit público, una deuda de 60 billones de pesetas, 360.000 millones de euros. Con Felipe González en 1990 tuvimos 2.441,2 parados. Recordemos que hasta 1989, Manuel Chávez fue ministro de Trabajo, de ahí a ser presidente de Junta de Andalucía. De 1990 a 2009, España mantendrá en 1989 y 1990 las tasas más altas de la Comunidad de Europa en paro e inflación. 18 de octubre de 1989. Periódico elpaís.com. Paro en Andalucía, diciembre de 2009, parados 1.309.396. Griñán, ministros de Trabajo en España y Europa. Andalucía batió entonces todos los récords de paro, alcanzando nada menos que el 34,83% de paro en 1995, llegando a alcanzar un máximo de 951.800 parados reales. Paro cuando Griñán fue ministro de Trabajo con Felipe González. Libertad Digital. Con González y Zapatero, la atracción fatal de Griñán por el paro, récord en 1994 y récord en 2010. 28 de abril de 2010. Griñán es el único alto cargo político que ha protagonizado los 2 picos más altos del paro en la España democrática. Siempre ha ocurrido bajo su mandato, como ministro de Felipe González primero, y como presidente de la Junta de Andalucía. Ahora nosotros, a partir de los datos oficiales del INE y la encuesta de población activa, el pico más alto de paro de la historia democrática de España antes de 1996 se produjo en términos absolutos en el primer trimestre de 1994, con 3.932.900 parados y una tasa de paro del 24,55%. En aquel entonces, gobernaba Felipe González y su ministro de Trabajo era José Antonio Griñán, que fue designado para tal cargo en 1993 y se mantuvo en el mismo hasta 1996. Juzguen la gestión al frente Ministerio de Trabajo del señor Griñán, diría yo que solo trabajaba él. 2014. Andalucía está en 1.029.097 desempleados. El paro en Andalucía sube en 10.665 personas en septiembre de 2014. Esto con Susana Díaz supone una subida del 1,05% respecto al mes anterior. Europa Press. 03 de octubre de 2014 a las 8:24. Paro en Andalucía 2015. Más de 1.439.547 de un total de 5.892.226. Tras esta pésima gestión en empleo han conseguido que a los andaluces se nos conozca con el sobrenombre de vagos, otro daño social y moral. Por no hablar del adelanto electoral en Andalucía que nos ha costado. El adelanto andaluz eleva el coste electoral de 2015 a 430 millones. Periódico La Razón.es. 8 de marzo de 2015. Si no hay acuerdo del PSOE con el resto de los partidos y haya que convocarlas, me imagino que Susana Díaz los pagará ya a su partido y nos lo devolveré como castigo del PSOE hacia Susana Díaz. No volverá a ser candidata a la reelección de la Junta de Andalucía.
pues con esos 430 millones de euros se podían haber creado muchos millones de puestos de trabajo. Por cierto, acabo de escuchar que ha aceptado un decálogo de medidas anticorrupción la señora Díaz, para facilitar su investidura, pacto con Ciudadanos. Aunque todos los partidos han dicho que en primera ronda de votación en el Parlamento le van a decir no, si al final hasta en segunda votación volviesen a decir todos los partidos no, Ciudadanos obligaría a cumplir el decálogo anticorrupción y obligar a pagar a la señora Díaz lo que ha costado el capricho suyo de adelantar elecciones. Ella acaba de decir que los que tengan un cargo público nunca se le debe de perdonar las deudas. Periódico El Mundo. El marido de Díaz, en el expediente clave de las facturas falsas de UGT, cobró de las ayudas desviadas por UGT con facturas falsas. Manuel M. Becerro. Silvia Moreno. Sevilla. Actualizado. 2 de mayo de 2014. Como un partido que tiene entre sus siglas O de Obrero puede crear tanto desempleo y tan poca prosperidad, y haberse repartido durante tantos y tantos años las ayudas para crear empleo o de formación para desempleados, y que como consecuencia de esos casos hayamos perdido las ayudas que Europa nos da? En anteriores comentarios y según mi intuición y lógica he mantenido que presuntamente Chávez y Griñán conocían tanto el fraude de los ERES como el de los cursos de formación. Oigan esta noticia. Viajes de Cándido Méndez con un bote generado con facturas falsas. Antonio R. Vega. Sevilla. Día 19 de diciembre de 2013. La Federación Regional costeó 4 estancias en hoteles del secretario general con dinero de compras inexistentes a una agencia de viajes. Méndez, en el Congreso de UGT que releva Manuel Pastrana. Desde que saltó a los titulares de prensa el escándalo del desvío de fondos públicos, UGT ha salido en tromba a tapar la vía de agua que se abría en Andalucía para evitar que las responsabilidades llegasen más arriba. Pero el agua se filtra por todas partes y alcanza ya el despacho de Cándido Méndez. UGT Andalucía pagó sus estancias en 4 hoteles de Sevilla, Málaga y Granada entre julio de 2008 y marzo de 2012 con un saldo positivo. El bote que acumuló con un proveedor de confianza, Viajes Macarena, a partir de las facturas falsas e infladas que endosaba la Junta de Andalucía para justificar subvenciones. ABC tiene en su poder las facturas de las estancias en 4 hoteles de 4 estrellas donde se hospedó el histórico dirigente que la Organización Defensora de los Trabajadores pagó con el bote que manejaba su antojo UGT, a costa del presupuesto andaluz. El saldo de Viajes Macarena, que rondaba los 12.000 euros en 2008, sirvió para cubrir los gastos de estancias y desplazamientos de sus dirigentes. Este bote, como lo denomina el manual de contabilidad informático que utilizaba el sindicato, tenía una doble vía de financiación. Por un lado, se nutría de las facturas ficticias por servicios inexistentes con las que el sindicato justificaba las ayudas ante las distintas consejerías del gobierno andaluz. Por otro, el saldo aumentaba con la diferencia entre el importe facturado y el coste real de los viajes que contrataba, que era inferior. La Federación Regional no solo imputó ayudas de la Administración Autonómica como reveló ABC, facturas de los alojamientos de Méndez en esta comunidad como la suite presidencial que ocupó en febrero de 2009 en Málaga. El máximo responsable de UGT fue también el beneficiario de algunas de las operaciones de ingeniería financiera que investiga la juez Mercedes Alaya, como la gestión de los botes. La primera factura está fechada el 24 de junio de 2008. El 1 de julio de dicho año, Cándido Méndez ingresó como miembro de la Academia de Ciencias Sociales de Andalucía en un acto que contó con la presencia del entonces presidente de la Junta Manuel Chávez y de su vicepresidente económico José Antonio Griñán. Méndez ocupó una habitación doble, DIU, en el Hotel Occidental de la capital sevillana. Así se refleja en el concepto. El coste, 76 euros. Lo llamativo es que su alojamiento en Sevilla se paga con el depósito acumulado con la agencia a partir de facturas ficticias e infladas, un sistema que UGT emplea de forma recurrente. Tercero, a mí personalmente me gustaría que todos aquellos que hayan metido la mano en el dinero público, y que estén ante un juez, tomaran la responsabilidad y no digan que no sabían nada o que no se acuerdan. Sócrates decía, comillas, solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia, o añadiría yo, el quererlo ser, que si el político que fuera al final culpable, y que si le ponen por ejemplo 3 años de cárcel, que en lugar de ir a la cárcel vayan a vivir con los sin techo, ellos así su familia, esposas e hijos con todas sus cuentas bloqueadas y si acaso y le tuviesen que asignar una paga de que fuese 420 euros al mes durante el cumplimiento de la pena, como ganan los parados y que se les abriera una cuenta solo para recibir esta paga, que vean el daño social que han hecho y que sus hijos en lugar de ir a esos colegios, institutos o universidades tan súper caras o tener coches y casas muy caras, que vayan a colegios, institutos y universidades públicas, que vean lo que es tener que ir a instituciones o comedores sociales para comer todos los días, y dormir en los albergues sociales o en la calle, en vivienda de protección oficial, y que vieran la importancia de las becas para libros y material escolar, las becas para el comedor escolar, del trabajo y su sueldo, tuviera la edad que tuviera en la política, sin distinción de partido político o sindicato que sean, sin olvidarnos de Urdangarín y los agregados y la infanta, que de la familia real española son pero humanos como todos los demás, que vean lo que es estar abajo de la pirámide, y el daño que hacen robándonos.
porque solemos hablar de los millones que se llevan y no devuelven, pero nunca del daño social, los desahucios que provocan, la falta de trabajo, de comida, ropa, de libertad para desarrollar la vida. Pienso que mayor cárcel que ver a sus seres más allegados sin todos esos lujos que les pagamos en ropa, educación y vivienda, o el hecho de con una llamada entrar en colegio, instituto, universidad prestigiosa y que les pagamos o tener un empleo, cosa que el resto de los mortales no podemos hacer. Eso sí sería un buen correctivo. Periódico El País. La Guardia Civil acusa a UGT de un fraude sistemático con subvenciones. La investigación apunta a que los cursos de formación han sido la principal vía de financiación. Hiperlink http://política.elpaís.com/autor/José-Antonio Hernández a José Antonio Hernández. Hiperlink http://política.elpaís.com/autor/Javier-Martín Arroyo Javier Martín Arroyo Madrid Sevilla. Hiperlink http Política El País contact /20.140.624 pulgadas 24 de junio de 2014 14 4 Z. CFO y UGT piden trabajo pero despiden al 35% de su plantilla. 2 de mayo de 2015. La Razón.es. Platón decía, el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres, y actualizaría yo la frase diciendo, el precio de desentenderse de la política es ser un gobernado por los peores hombres y mujeres, refiriéndome a la corrupción, a los abusos de poder y falta de valores morales y éticos mostrados por los gobernantes en general. Esto lo decía Aristóteles de los hombres de Estado. En el plano de las relaciones políticas entre los hombres, no se puede hacer nada sin que haya en el hombre un carácter moral o ético. Es decir, se debe ser hombre de mérito moral, y mérito moral significa estar en posesión de las virtudes. Por consiguiente, es necesario que quien quiera alcanzar o conseguir algo en orden de la política sea el personalmente hombre de buen carácter. Arist. Gran Ética, Libre I, capítulo I, 27 a 28. En relación al guía moral, el Estagirita escribió, llevar a cualquier persona a una disposición moral no es tarea para el primer venido al azar, antes bien, si es tarea propia de alguien, lo será del que conozca la cuestión, como ocurre con la medicina y las demás artes que requieren una cierta solicitud y prudencia. Arist. En 1180b, 26 a 28.4. ¿En nuestra época existen guías morales para los políticos? La respuesta es contundente, no, por lo que la formación de especialistas en ética requiere como requisito previo contar con expertos en ética que tengan el siguiente perfil: a. Que sean personas íntegras; b. Que posean conocimiento y experiencia en asuntos públicos; c. Que posean habilidades didácticas para saber enseñar. Cuando la ética se ausenta de la política según la tipología de géneros de vida, el político es aquel que posee educación, integridad. La corrupción del buen político es el politicastro, el usurpador aquel que no posee los elementos ni la capacidad de gobernar. Cuando el político no tiene el perfil es fácil presa de caer en desviaciones que a su vez le llevan a prácticas corruptas. En palabras de Aristóteles, esto es así porque la bajeza de los seres humanos es una cosa insaciable, porque en su naturaleza el apetito es ilimitado, y la gran mayoría de la humanidad vive para satisfacer su apetito. Arist. Paul 1267b, 1-5. Cuando las personas carecen de valores éticos son potencialmente propensas a corromper el poder público haciendo un uso indebido de este. Frente a la idea de que el poder corrompe al hombre, y el poder absoluto lo corrompe absolutamente, se olvida que el hombre corrompe al poder, que el poder es corrompido por el hombre que lo ejerce. Aristóteles, en su obra Política, señaló, cuando un individuo se encuentra falto de ética y ejerce el poder no mide el alcance de sus actos y puede cometer acciones irracionales o bestiales. Arist. Paul, la política sin ética genera corrupción, un sinnúmero de actos injustos. La ética sin política pierde la capacidad de poder hacer el bien a la comunidad en general. Pero el bien no consiste en saber cuáles son los deberes fundamentales del hombre y hacer propias las virtudes éticas, sino en aprender a realizar la acción del mejor modo posible. Los principios éticos son la elección de una conducta en las relaciones con otros. Es estar en acción día a día. No se considera buena a una persona con buenas intenciones, sino quien obra bien, al que hace justicia. Encuentros multidisciplinares.org. Justamente el sentido de Estado que han perdido la gran mayoría de los políticos es